Hola, soy Silvina Casares, residente de tercer año de Clínica Médica y en esta ocasión vamos a ver lumbalgia y bursitis. Bueno, comenzando un poco repasando la médula espinal, sabemos que mide entre 45 a 42 centímetros, ya sea en hombres y mujeres, o mujeres respectivamente, se extiende desde el atlas hasta la primera o segunda vértebra lumbar. En el extremo caudal tenemos el cono medular, a partir del cual sale la caudequina o cola de caballo, como podemos ver en esta imagen. Y esta cauda llega aproximadamente hasta S5. Va a controlar todo lo que es miembros inferiores, intestino, órganos sexuales y la vejiga. Con respecto a la clasificación, puede ser aguda, menor o igual a 4 semanas, entre 4 y 12 semanas va a ser subaguda y ya más de 12 semanas va a ser crónica. Los factores de riesgo pueden ser el tabaquismo, la obesidad, la edad avanzada, el sexo femenino, trabajo físico extenuante, sedentario, psicológicamente agotador, el seguro de compensación de trabajadores y entre otros tenemos la ansiedad, la depresión o la insatisfacción en el trabajo. Debemos recordar que el 85% de las consultas que tengamos por lumbalgia van a ser de un dolor inespecífico que no requiere mayor estudio, como veremos más adelante. Bueno, empezando por los cuadros clínicos graves, que se van a presentar en aproximadamente el 1% de nuestras consultas por lumbalgia. Vamos a empezar por la compresión de la médula espinal o de la caudequina. Las causas, muy frecuentemente la hernia de disco, también se pueden producir por enfermedad metastásica o cáncer primario, entre otros. Los cánceres más frecuentemente asociados son la mama, próstata, pulmón, tiroides, riñón y el mieloma. Dentro de los síntomas vamos a tener el dolor lumbar que precede a la disfunción neurológica y dentro de las mismas tenemos las parestesias en silla de montar, son muy características del síndrome de la caudequina, es decir, a nivel perineal, la debilidad en las miembros inferiores que ocasiona una dificultad para caminar con arrastre de los pies y síntomas autonómicos que suelen ser tardíos, como la disfunción vesical, intestinal y sexual. La forma más común de presentación es la retención aguda de orina. Bueno, seguimos por la fractura por compresión vertebral. Dentro de las causas tenemos las más importantes: osteoporosis, ya sea primaria o secundaria, por hipogonadismo, malabsorción, enfermedad hepática crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, glucocorticoides, traumatismos previos, tumores primarios o enfermedad metastásica, antecedentes familiares o personales, muy importantes, de fractura, artritis reumatoidea, bajo peso, tabaquismo y alcohol. Dentro de los síntomas, lo más frecuente, como siempre, el dolor lumbar, localizado, repentino, punzante, puede incluso ser incapacitante. Y luego la disfunción neurológica que se puede presentar en forma de parestesia, paresia, parálisis o raramente disfunción esfinteriana por la compresión medular. Debemos tener en cuenta que es posible que aquellas fracturas debido a osteoporosis sean inicialmente asintomáticas y se presenten con un dolor lumbar insidioso que va a empeorar al caminar y puede producir eventualmente cambios secundarios como pérdida de estatura o cifosis. Siendo con causas graves, tenemos los abscesos u osteomielitis vertebral. Dentro de las causas, pacientes inmunosuprimidos, hemodiálisis, uso reciente de drogas inyectables, procedimientos epidural, espinal invasivo o infecciones. Dentro de los síntomas, sumado al dolor lumbar, vamos a tener fiebre, malestar general, puede haber inflamación, enrojecimiento en la piel adyacente, dificultad para caminar, cojera. Es muy raro que se presente con síntomas neurológicos. Bueno, dentro de los cuadros clínicos menos graves tenemos la radiculopatía, muy importante. Más del 90% va a afectar a L5 o S1.
En general se produce por cambios degenerativos vertebrales o protrusión o hernia de disco. Y dentro de los síntomas vamos a tener el dolor y ya sea manifestaciones neurológicas como paresia o parestesia, em, en la raíz nerviosa afectada. Acá en este cuadrito es importante recordarlo, debido a que dijimos que son las áreas más afectadas. Tenemos L4, L5 y S1. Dentro del E4, como podemos denotar, el dolor va a ser desde el costado y hacia adelante por la pierna. Parestesias podemos tener en la rodilla y dentro del screening vamos a hacer que el paciente trate de agacharse y levantarse. Si no puede hacerlo, puede que esté afectado L4, la raíz nerviosa L4, y si no, con el reflejo rotuliano. Luego vamos a evaluar L5, muy característicamente, sale desde atrás y se va por el costado de la pierna. Dentro de la debilidad vamos a tener la dorsiflexión del pie. Los pacientes no pueden realizar la dorsiflexión del pie, por lo tanto no pueden caminar sobre sus talones. Esa va a ser la prueba diagnóstica, no hay reflejos. Y luego tenemos a la afección de la raíz nerviosa que a partir de S1, donde vamos a tener em, el dolor desde atrás y hacia el pie, pasando por los gemelos, puede llegar incluso hasta la punta del pie. Los pacientes no pueden realizar flexión plantar. El screening entonces va a ser hacerlos caminar en puntitas de pie y el reflejo hacer el aquileo. Bueno, acá unas maniobras para evaluar la radiculopatía, que ya sabemos, la SEC Pragar y la SEC invertido. Y un cuadrito que evalúa el dolor tanto neuropático como vascular, lo compara. Una de las cosas más que más se pueden notar en este cuadrito es que el dolor vascular es mucho mayor cuando el paciente camina cuesta arriba y es una de las cosas a tener en cuenta. Bueno, luego tenemos la estenosis del canal espinal. Dentro de las causas, la más frecuente es la artrosis, puede ser espondilosis, que es un desgaste relacionado con la edad que afecta a los discos intervertebrales, espondilolistesis, espondilolisis, o una cosa también muy frecuente es el cruzamiento del ligamento amarillo. Dentro de los síntomas puede haber dolor inducido por la deambulación localizado en la pantorrilla que se resuelve sentarse o inclinarse hacia adelante. Es muy útil el cuadrito anterior para distinguir este dolor neuropático del vascular y también se puede presentar con parestesia y debilidad en las piernas. Hay una pequeña proporción de pacientes que pueden no tener ningún síntoma específico más que la lumbalgia. Bueno, no podemos dejar de nombrar a la espondilitis anquilosante dentro de las causas de dolor lumbar. Recordar que se trata de una otitis seronegativa que afecta generalmente a hombres menores de 40 años. Dentro de los síntomas vamos a tener características que sugieren una etiología inflamatoria, como por ejemplo rigidez articular matutina, la mejoría con el ejercicio, el empeoramiento con el reposo, dolor nocturno que despierta, o manifestaciones extraesqueléticas, como por ejemplo uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de otras etiologías, muy frecuente también es la artrosis, la escoliosis e hipercifosis, el síndrome piriforme y el síndrome de Bertolotti, que se da en contexto de una vértebra de transición, que es una anomalía congénita rara que se produce debido a defectos en la segmentación de la columna lumbosacra, como podemos ver en esta imagen, donde está este defecto de la segmentación. Debemos acordarnos de la espondilitis anquilosante también y recordar que el dolor lumbar puede ser un dolor referido a patologías en la cadera, por lo tanto, también eventualmente se debería investigar, ya vamos a ver en qué contexto, cuándo sí y cuándo no. Bueno, con respecto a la evaluación inicial, entonces debemos, como dijimos previamente, la mayoría son dolores inespecíficos que no requieren ni laboratorio ni imágenes.
teniendo en cuenta este dolor lumbar agudo, es decir, menos de 4 semanas. Dentro de los datos que vamos a recabar, claramente la historia clínica, la ubicación del dolor, la duración, la intensidad, aquellos desencadenantes, si ha tenido o no síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, antecedentes de sudoración también, antecedentes de malignidad, ya sea familiares o personales, síntomas neurológicos, la estabilidad o la progresión de los síntomas, infecciones bacterianas, inyectables, procedimientos epidurales o espinales, el uso de corticoides o intentos de terapia previa. En el examen físico vamos a ver la inspección de la espalda y la postura, debido a que sabemos que puede revelar anomalías anatómicas como la escoliosis o la hipercifosis que hablamos recién. La palpación y la percusión de la columna vertebral, debido a que si el paciente tiene hipersensibilidad, podemos pensar ya sea en algo infeccioso o también en metástasis o fractura por compresión. Y claramente el examen neurológico tiene que estar presente y completo. Bueno, llegamos entonces a las famosas banderas rojas. Son estos signos de alarma que siempre debemos tener en cuenta en la evaluación de un dolor lumbar. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Primero y principal, que no sea agudo, es decir, la duración del dolor mayor a un mes. El paciente que tenga más de 50 años, antecedentes de cáncer, pérdida de peso inexplicable, que el dolor sea nocturno, que lo despierte, falta de respuesta a tratamientos previos, que tenga fiebre o antecedente de drogas inyectables, infección bacteriana reciente o instrumentación epidural o espinal reciente. Con respecto a los métodos complementarios, va a depender claramente las imágenes y el laboratorio de la etiología que yo estoy sospechando. Con respecto a las radiografías, si sospecho cáncer o fractura, puede ser una valoración inicial. Si por alguna causa sospeché malignidad o infección y pido un laboratorio con PCR o eritrosedimentación y tengo valores anormales con una radiografía negativa, debo evaluar al paciente más profundamente con una resonancia magnética o tomografía de acuerdo a mi sospecha etiológica. Bueno, con respecto a los mayores métodos complementarios, seguimos por la resonancia magnética, en general se pide sin contraste. Si yo sospecho patología de disco, de ligamentos, compromiso de las raíces nerviosas, canal estrecho lumbar, puedo pedir una resonancia magnética debido a que evalúa perfectamente estas estructuras. En general, si yo sospecho patología infecciosa, se suele pedir con contraste. Para aquellos pacientes que no pueden, tienen alguna contraindicación para resonancia magnética, de acuerdo a mi sospecha, yo puedo em, pedir una tomografía o una gamografía con tecnecio 99 si sospecho de osteomielitis o de patología infecciosa. Claramente, de acuerdo a lo que yo quiero pedir, van a ser mis imágenes solicitadas. Si yo sospecho una fractura y con la radiografía tal vez no se ve bien, no se alcanza a ver bien, voy a pedir luego no una resonancia, sino una tomografía. Con respecto a las cosas a recordar, entonces el dolor mayor a 4 semanas sin respuesta a tratamiento conservador debe reevaluarse. Si yo tenía este paciente con eh, indicación de imagenología, ya lo había evaluado, ya había hecho las imágenes y eran negativas, salvo que los síntomas hayan cambiado, la imagen no se repite. Y ya lo habíamos hecho previamente, pero evaluar la cadera también en pacientes con lumbar. Bueno, no recuerdo si lo había dicho también, pero tanto patología infecciosa como tumoral, la resonancia se pide con contraste. Bueno, ahora sí, pasamos a hablar de la bursitis. ¿Qué son las bursas? Son estructuras en forma de saco llenas de líquidos que permiten el deslizamiento ya sea de los músculos entre sí, sobre las prominencias óseas o entre el hueso y la piel. En general pueden presentarse en el hombro, la rodilla, el codo y la cadera. Las bursas pueden ser superficiales o profundas. Dentro de las superficiales tenemos relacionada con el hombro, con la cadera, con la rodilla y con el pie. Y dentro de las profundas nuevamente relacionadas
con el hombro, con la cadera, con la rodilla y con el pie. Bueno, dentro de la etiología puede ser por lesión o trauma directo, presión prolongada, uso excesivo de actividad repetitiva o extenuante, artropatía por cristales, artritis inflamatoria o infección. Las bursitis pueden ser agudas o crónicas. La bursitis aguda se desarrolla en horas o días. Típicamente se debe a traumatismo, enfermedad por microcristales o infección. ¿Cómo la vamos a identificar? Va a haber edema, eritema en la región donde se produzca la bursitis, dolor en la palpación sobre la bursa, dolor provocado por movimientos activos que emplean los músculos contiguos a dicha bursa y en general el movimiento pasivo suele ser normal a menos que estire y comprima dicha bursa hasta que haya un aumento de la presión intrabursal. Por ejemplo, los pacientes con bursitis aguda del olecranon pueden extender completamente el codo, pero si lo flexionan, les suele doler o suele ser incómodo. Luego tenemos la bursitis crónica, que en general se debe a episodios repetidos o persistentes de bursitis aguda, o uso excesivo, repetitivo, microtraumas o anomalías de los tendones o articulación. ¿Cómo se va a manifestar? Por un gran dolor. En general no hay evidencia de hemoeritema en el examen físico, son bursitis, recordemos, profundas. Y puede haber cambios secundarios como contractura o atrofia muscular. Bueno, debemos recordar entonces que las bursitis profundas rara vez se asocian a inflamación o eritema visibles, es decir, gran dolor y poca clínica al examen físico. Y debemos buscar siempre en aquellas bursitis crónicas la coexistencia de una poliartritis sistémica, que puede ser la causa subyacente. Dentro de las pruebas diagnósticas voy a elegirlas de acuerdo a mi etiología sospechada y la ubicación anatómica, es decir, si son superficiales o profundas. Con respecto a las imágenes, en general las bursitis superficiales no lo suelen requerir debido a que el diagnóstico es eminentemente clínico, pero en caso de que yo quiera establecer un diagnóstico más certero, tengo dudas, puedo elegir esto entre la ecografía y la resonancia. Las radiografías no me van a evidenciar las fuerzas. Y entre ecografía y resonancia voy a elegir la ecografía porque puedo hacer una evaluación dinámica y porque puedo hacer también una punción guiada en caso que lo requiera. Bueno, y otro método complementario que me va a ayudar al diagnóstico es la aspiración y el análisis del líquido bursal. Siempre se hace, o casi siempre, en bursas superficiales. En general no está indicado en bursas profundas, salvo que eh, sospeche infección. Dentro de las bursas superficiales, mis dos indicaciones más importantes son, nuevamente, la sospecha de infección o la sospecha de patología por microcristal. Con respecto al tratamiento, se va a hacer preferentemente con hielo, con antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, con fisioterapia y con claramente el tratamiento de cualquier patología primaria, como por ejemplo una patología por microcristales. Los glucocorticoides intralesionales, que generalmente se realizan en las bursitis profundas, no están indicados en las bursitis superficiales, en realidad tampoco están muy indicados, son un grado de recomendación 2C, es decir, son una recomendación débil y de baja evidencia para el tratamiento de la bursitis profunda. Así que me faltó ponerle una crucecita al lado, pero en realidad los glucocorticoides intralesionales no estarían indicados. Tienen un grado de recomendación muy bajo, muy débil. Em, Otras cosas que ayudarían son evitar los movimientos repetitivos, el tratamiento quirúrgico es excepcional y si tengo bursitis que comprometa caderas, rodillas o tobillos, cosas que me pueden ayudar es no estar de pie durante largos periodos, el calzado confortable, colocar una almohada entre las rodillas o entre los tobillos si estoy acostado, y en aquellas personas que tengan sobrepeso evidente, bajar de peso puede ser de gran ayuda. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.